Hola, buenos días a todos. Bueno, yo lo que vamos a empezar y primero de todo agradeceros a todos la asistencia, a los presentes y muy especialmente al doctor Jaime Tatay, que ha aceptado el venir a impartir esta primera conferencia del ciclo Horizontes de Razón Abierta de este curso académico. Es un ciclo de conferencias que ya, no sé si es la 8ª o la 9ª edición, y que siempre organizamos especialmente dirigido a alumnos de la Facultad de Experimentales, Biotecnología, Biomedicina, Ingeniería y demás, y con el objetivo de acercar nuestra ciencia, las ciencias experimentales o las ciencias de ámbito biológico, sanitarias, a otras ciencias del ámbito más de las humanidades, ¿de acuerdo? En función de cada año, el ciclo le damos una orientación diferente. Este año, como bien sabéis, va dirigido a temas de sostenibilidad, de medio ambiente, y hoy es, como os decía, la primera conferencia en el cual, como aquí tenéis, vamos a hablar del reto de la sostenibilidad, las implicaciones éticas, antropológicas y teológicas. Y bueno, antes de nada voy a presentaros al doctor Jaime Tatay, voy a haceros un breve recorrido por su trayectoria. Él estudió Ingeniería de Montes en la Escuela Técnica Superior de la Universidad de Lleida en 2006, después obtuvo su bachillerato en Teología en la Universidad Pontificia de Comillas, aquí en Madrid. A continuación obtuvo su licenciatura en Teología en el Boston College School of Theology and Ministry en Boston, Estados Unidos, y en 2017 se doctoró en Teología en la Universidad Pontificia de Comillas, ICAE y CADE, aquí en Madrid. Por lo tanto, como veis, tiene una formación excelente. Además de esto, pues él compagina la labor docente e investigadora actualmente en la Universidad Pontificia de Comillas, donde es colaborador asistente de la Facultad de Teología, y en cuanto a su actividad docente, pues imparte cursos también de sostenibilidad, de ética y de teología. En cuanto a su investigación, dirige el grupo de investigación Rutas Culturales Globales y Sostenibilidad y es codirector de la cátedra Hanna y Francisco José Ayala de Ciencia, Tecnología y Religión, siendo sus áreas de investigación principales la ética ambiental y la doctrina social de la Iglesia y la sostenibilidad. Por lo tanto, yo creo que estamos con un gran experto ante lo que nos va a comentar aquí, algo que queda reflejado también por el gran número de publicaciones científicas que tiene publicadas en revistas nacionales e internacionales de gran prestigio indexadas en el Journal Citation Report. Si alguien tiene más interés, no tiene más que meterse en la web de su universidad y ahí puede tener acceso a todo esto para poder ampliar un poquito más en el tema. ¿De acuerdo? Por lo tanto, únicamente darte las gracias, Jaime, por estar con nosotros. Bueno, pues muchas gracias por la bienvenida, por la invitación y gracias a vosotros por la atención. Lo más valioso que tenemos, más que el tiempo y el dinero, a veces es la atención y sobre todo al final de la mañana. Si habéis tenido ya 4 horas de clase, otra hora más aquí escuchando a un señor que viene a hablarnos, pues no siempre es sencillo. Entonces, gracias por estar. Y también espero que os pueda mantener la atención. Si no, pues levantáis la mano. Si alguien lo veo durmiéndose, ya lo deduzco, pero también podéis levantar la mano. Bueno, me invitaban a hablar sobre esta cuestión de la que ahora se habla tanto, que es la cuestión de la sostenibilidad. Hablamos de estos temas continuamente o los escuchamos en los medios de comunicación, en las clases, sale, seguro que con amigos o en las redes sociales, si estáis conectados, conectadas, escucharéis hablar de un conjunto de cuestiones a las que nos referimos al hablar de sostenibilidad. Yo no pretendo hacer un acercamiento técnico o científico sobre cuáles son estas cuestiones, las voy a mencionar de pasada. Lo que voy a hacer es centrarme más bien en el lado, por decirlo así, humanista, como pone ahí, en las implicaciones éticas, antropológicas, incluso espirituales, al final hablaré de ellas también, de este tema de la sostenibilidad, o mejor dicho, del reto. Me gusta hablar de la sostenibilidad como un reto. Y un reto es algo ilusionante, no solo un problema, sino es algo que tenemos que enfrentar y que esperamos resolver, ¿no? Y por eso tiene carácter de reto, ¿no? Dado que estamos en una universidad como esta y en un instituto que precisamente creo que se inspira en la figura de Benedicto XVI, permitidme empezar con esta cita que tiene ya pues, 12 años del Papa emérito, bueno, fallecido ya, Papa Benedicto XVI, que dice así, dice, el movimiento ecologista ha sido y es un grito que anhela aire fresco, un grito que no se puede ignorar ni rechazar porque se perciba en él demasiada irracionalidad. Gente joven
se dio cuenta que en nuestras relaciones con la naturaleza existía algo que no funcionaba, que la materia no es solamente un material para nuestro uso, sino que la Tierra tiene en sí misma su dignidad y nosotros debemos seguir sus indicaciones. La importancia de la ecología es hoy indiscutible, debemos escuchar el lenguaje de la naturaleza y responder a él coherentemente. Esto es parte de un discurso que pronuncia en el Bundestag, en el Parlamento alemán, en el año 2011, hace ahora 12 años ya, ¿no? Donde él reconoce que es un tema nuevo, un tema que es importante, que hay un elemento de irracionalidad, dice también, pero que no podemos obviar, no podemos ignorar, ¿no? Y hay que tratar de responder. Volveré a este tema al final del todo, cuando haga referencia a cuestiones más de tipo espiritual, pero vamos a ver por qué este tema es relevante, no solo para las grandes religiones, sino también para cualquier ciudadano, sea cual sean sus creencias o sus convicciones filosóficas o éticas. Bien, y entonces primero, si me permitís, una petición de principio, es decir, os he dicho, hablamos de estas cosas en distintos ámbitos y de muchas maneras. El tema es que no nos paramos a pensar en las palabras que usamos, y las palabras importan. En las relaciones personales importan las palabras que digo, el tono, como las digo, el momento en el que las digo, ¿verdad? Las palabras hacen cosas. Y las tres palabras que usamos habitualmente en este ámbito son esas tres, yo creo, en lengua castellana. Ecología, sostenibilidad, medio ambiente. En Latinoamérica utilizan más sustentabilidad. Aquí en España suele ser más la palabra sostenibilidad. Entonces, un breve recorrido por esos términos. Ecología, lo habréis oído probablemente en bachillerato, es una palabra que deriva de dos términos griegos, oikos, que quiere decir casa, como el yogur griego, oikos en griego es casa, y de ahí deriva eco, y logos, que es conocimiento, ¿no? Entonces, el conocimiento de la casa es lo que significa la palabra ecología. También economía viene de ahí, oikos nomos, las leyes de la casa. Y es una ciencia relativamente nueva, este término se lo inventa Ernst Haeckel, que es un alemán, un científico, y viene a ser una ciencia de síntesis, que agrupa, integra conocimientos parciales de disciplinas como la física, la química, la biología, la geología, la edafología, la climatología. Y es una disciplina que explica, por ejemplo, cómo funcionan los flujos de energía y materia, ¿no? Nutrientes en un ecosistema, ¿no? En la Amazonía, o en el mar Mediterráneo, o en la atmósfera. Es una ciencia, como digo, de síntesis. Vosotros estáis acostumbrados a usar herramientas que más bien hacen lo contrario, ¿no? Separan, ¿no? Y analizan parcialmente una realidad física a nivel químico, a nivel biológico, ¿no? A nivel genético, ¿no? Son herramientas muy potentes, pero lo que hacen es que, ¿no? Disgregan el conocimiento. La ecología hace lo contrario, agrega conocimiento. Y ese es el origen del término, y en ese sentido la ecología normalmente tiene una connotación de tipo científico, es un término científico, que se usa en ámbitos académicos. Sin embargo, es un término que luego ha derivado, y por eso hablamos de ecologismos, partidos ecologistas, movimientos ecologistas, ¿no? Pero eso ya tiene una connotación política, ¿no? Son partidos o movimientos culturales que se inspiran en una determinada visión científica y la interpretan haciendo una propuesta política. Pero eso son los ecologismos. Entonces conviene separar conceptualmente. Luego hay un segundo término, que es el que os decía, que es sostenibilidad, que es un ámbito en el que se usa más bien propio de la ingeniería, de la economía. Pensad, por ejemplo, que ahora los objetivos de desarrollo sostenible, Sustainable Development Goals, ¿no? Echan manos de este término, sostenibilidad. La diferencia con la ecología es que este término alude a una dimensión temporal. Algo se sostiene a lo largo del tiempo. Entonces, por ejemplo, en el ámbito de la ingeniería, del que yo provengo, se utiliza este término. ¿Cuántas toneladas de sardinas podemos extraer del Golfo de Vizcaya para que no colapse esa pesquería? Pues habrá que hacer un estudio, ¿no? Y los biólogos marinos nos ayudarán a estimar cuáles son las capturas y a optimizar, ¿no? O cuántos metros cúbicos de madera podemos extraer del bosque de Balsaín, de pino silvestre, de aquí cerca. Bueno, pues es una pregunta por la sostenible gestión de ese bosque y la extracción de madera a lo largo del tiempo de manera que no erosionemos, que no degrademos ese recurso natural. Sostenibilidad, por tanto, como digo, ámbito económico, ámbito ingenieril, es de donde proviene. Luego tiene sus derivadas políticas, objetivos de desarrollo sostenible. Y luego habría un tercer término, más coloquial, ¿no? Medio ambiente. Que si lo pensáis no quiere decir nada, ¿qué quiere decir medio ambiente?
la mitad del ambiente, el medio, en inglés, francés, environment sería el equivalente, es los alrededores, lo que nos rodea, ¿no? Por tanto, el medio ambiente sería aquello que está en torno a nosotros, cómo nos relacionamos con nuestro entorno. Este es un concepto que se usa más bien en ámbitos políticos, por ejemplo, un departamento de medio ambiente, una concejalía de un ayuntamiento, no dicen concejalía de sostenibilidad, no dicen, ¿no? Es el departamento, el Ministerio de Medio Ambiente. Bueno, entonces, como digo, ámbito más bien científico, ámbito más bien económico, ingenieril, ámbito más bien político, coloquial. Esto es matizable, pero a grandes rasgos esos son los tres términos que usamos y a qué nos referimos con ellos. Bien, cuando hablamos de estas cosas todavía no he dicho de qué estamos hablando. No he dicho de qué estamos hablando. Porque, de hecho, de la sostenibilidad hablamos en muchos sentidos, ¿no? Del ser se habla de muchas maneras, que decían los filósofos griegos. No sé si habéis oído la expresión. Pues de la sostenibilidad también. Hay varias maneras de representar la sostenibilidad. Una sería la imagen de la casa, yendo a la raíz griega, la casa, ¿no? Estamos en un edificio y hay un techo y hay un suelo, ¿no? Luego hay paredes y eso, pero el techo hace referencia a los límites medioambientales que nos protegen, ¿no? Pensad, por ejemplo, la capa de ozono, que previene el cáncer de piel, ¿no? Nos filtra las radiaciones ultravioletas, la atmósfera, que sabéis que mantiene una temperatura más o menos estable a diferencia de otros planetas, ¿no? La biodiversidad, hay una serie de límites biológicos, físicos, químicos, ¿no? Que no conviene transgredir, igual que el techo de una casa no conviene romperlo, ¿no? Porque si no nos enfriamos en invierno, nos mojamos cuando llueve. Bueno, y eso haría referencia al techo medioambiental externo de la casa que llamamos el planeta, que es donde vivimos y de momento no podemos ir a otro sitio. Pero luego hay un suelo, el suelo, como ahora yo mismo, estoy caminando sin necesidad de mirar el suelo, y el suelo lo que hace es que nos mantiene a un nivel, ¿no? Más o menos estable, equilibrado, sin que nadie caiga, y esto tiene que ver con la sostenibilidad también, sin que nadie caiga en el agujero de la pobreza, de la marginación, del analfabetismo, de la enfermedad. Entonces, la sostenibilidad tiene una dimensión ecológica y una dimensión socioeconómica. También se habla de las tres patas o las tres dimensiones de la sostenibilidad. Igual habéis escuchado esa formulación. Se sigue bien la metáfora, ¿no? Hay quien la representa, en vez de con una casa, con un donut. Esto es una investigadora de Oxford que se llama Kate Raworth, que tiene un libro que se llama Donut Economics, la economía del donut. Así un poco título provocador, pero lo que viene a decir es que nos tenemos que mover dentro del donut, que el horizonte de la sostenibilidad es un espacio seguro y justo para la humanidad. Luego habrá que añadir, para la humanidad presente y futura. Todavía no hemos llegado ahí. Ese espacio seguro hace referencia al techo. Si estamos respirando aire contaminado, viviendo agua o compuestos tóxicos, ¿no? Y en un espacio degradado, eso va a ser un sitio inseguro medioambientalmente. Y justo hace referencia a lo socioeconómico, donde haya unos mínimos ingresos, donde haya democracia, donde haya respeto de los derechos humanos, donde haya una democracia que funciona, donde haya trabajo digno. Por tanto, lo ecológico y lo socioeconómico. Una manera intuitiva, sencilla, de expresar ese gran reto que llamamos de la sostenibilidad, que habréis intuido ya, sin que yo lo haya dicho, que es un reto que no puede resolver ninguna disciplina. No lo va a resolver el físico, ni el bioquímico, ni el economista, ni el político por ellos mismos. Es decir, vamos a necesitar de un conjunto de actores o de miradas, o dicho en lenguaje académico, de un conjunto de disciplinas para poder abordar ese reto tan complejo. Es un horizonte. La sostenibilidad es un horizonte. No podemos definirla. Y, por tanto, vamos a necesitar múltiples actores. No vamos a necesitar solo bioquímicos o biotecnólogos o físicos o químicos o ingenieros. Os vamos a necesitar a todos. A todos. Porque cada uno va a aportar una mirada distinta y complementaria. Y por eso decimos que es un reto transdisciplinar. Las ciencias que tradicionalmente han abordado el techo, las cuestiones ecológicas, ya os podéis imaginar cuáles son. Las ciencias de la naturaleza, he aludido a ellas, física, química, biología, etc. Las ciencias que tradicionalmente enfrentan las cuestiones socioeconómicas, ¿cuáles son? Pues la economía, podríamos incluso la ingeniería meterla ahí, ¿no? Pero también la sociología, la psicología, el derecho,
Hay muchas disciplinas que son muy importantes. Si no hay regulación ambiental, no basta solo la investigación. Hace falta regular y necesitamos juristas. Bueno, por tanto, vamos a necesitar a todos. Todas las áreas de conocimiento están convocadas a este foro tan complejo de la sostenibilidad. ¿Se sigue bien? ¿Está aquí? ¿Sí? ¿Nadie se ha dormido todavía? Buena señal. Pues vamos a seguir. Otra cita. Dicen que no hay que leer, cuando hablas en público no debes de leer citas, pero yo voy a desobedecer, voy a leer una cita. A ver si adivinamos de quién puede ser. Dice este señor, porque es un señor japonés, hace ya bastantes años, en uno de los primeros informes del IPCC, que no sé si sabéis lo que es, pues no aparece en el IPCC, pero este es uno de los que redactó el IPCC, que luego os digo qué es lo que es. Y dice así: los científicos hemos constatado que existe un problema de emisiones, pero no lo podemos resolver. Puesto que el dióxido de carbono lo producen las máquinas, tendremos que llamar a los ingenieros. Estos, a su vez, dirán que existe la tecnología necesaria para solucionar el problema, pero que cuesta dinero. Así que ya se llamará a los economistas. Los economistas harán sus cálculos y dirán que para conseguirlo habrá que cambiar nuestro actual modelo social, basado en el transporte, el derroche energético. Así que llamarán a los sociólogos. Estos, a su vez, dirán que es un problema de escala de valores, que ellos no pueden resolver. Así que se acudirá a los filósofos, para que nos digan en qué valores deberíamos poner nuestro empeño e interés. Bueno, esta es una traducción literal de un discurso, unas palabras que dijo este científico japonés, creo que era físico, miembro del panel intergubernamental de cambio climático, ¿no? Donde él toma conciencia de la complejidad, o lo que he dicho ahora, de la interdisciplinariedad. Esto es como lo de las cerezas. Cuando coméis cerezas, ¿habéis comido cerezas? ¿Alguien últimamente? Están las caras buenas, estas picotas que te venden sin el rabito, ¿verdad? Que esas son las mejores. Pero si vas justo de dinero, pues compras las normales, que van con rabito, ¿no? Te las ponen. ¿Y qué pasa cuando están con el rabito ahí en una bolsa y estiras y coges de una? ¿Qué pasa? ¿Tiras así? Sale otra, ¿no? Y otra, y como te descuidas salen 5 o 6 enganchadas. Pues esto es parecido. Uno entra por un lugar, ¿no? La física o la biología o la política o la economía. En el tema de la sostenibilidad podríamos poner muchos ejemplos: la energía nuclear, el coche eléctrico, los impuestos, da igual. Y en cuanto empiezas a estirar, te das cuenta que detrás sale otro tema, sale otra racionalidad, sale otra disciplina, si es que queremos enterarnos de lo que está pasando ahí. Y entonces te descolocas. Y quizá por eso este tema es tan complicado y se presta a tantas caricaturas y a tantas simplificaciones, porque es muy complicado resolverlo. Bueno, y también nos recuerda de nuevo que es un tema que requiere, como os decía, de muchas miradas, donde hay muchos actores hablando de estos temas y tendremos que aprender a identificarlos, a dialogar con ellos. Bueno, vamos a seguir avanzando. Si no estáis familiarizados, os recomiendo que echéis un vistazo, ya que sois de ciencias aquí, casi todos, ¿no? Según tengo entendido, a un modelo que es el que hoy día utiliza la comunidad científica, un profesor que se llama Rockström, que es un sueco que publica en el año 2009 un artículo muy influyente en Nature sobre los límites planetarios. A Safe Operating Space se titula, ¿no? Donde acuña esa expresión de límites planetarios. Y entonces lo que viene a decir es que hay como 9 grandes indicadores. Igual que cuando vas al médico te mira el azúcar, la tensión, el colesterol, ¿no? Una serie de indicadores para ver tu estado de salud, pues que algo parecido podríamos hacer con el planeta a nivel global. Habría que analizar una serie de indicadores y ver cuáles de ellos se nos están descolocando, descompensando, etc., ¿no? Entonces, si tenéis curiosidad, os recomiendo que echéis un vistazo. Yo creo que está en abierto ese artículo. Bien, y ahora vamos a dejar esta parte introductoria, primera, y vamos a pasar a lo que os he prometido que pasaríamos, que es no tanto al ámbito científico duro, puro, sino al ámbito más propio de las humanidades, al ámbito ético, al ámbito antropológico, que es de lo que se trata en este foro de razón abierta, según tengo entendido. Bien, y entonces os voy a plantear ahora un debate desde el punto de vista de la historia de la ética o la moral. Y entonces os pregunto, ¿pensáis que el ser humano siempre ha incluido en su horizonte ético lo mismo que incluimos ahora? ¿O pensáis que ha habido a lo largo de la historia una modificación, una posible expansión de nuestro horizonte ético?
Por ejemplo, es un caso reciente, ¿no? Las mujeres no votabais hasta hace relativamente poco en ningún país, entonces hay una ampliación del reconocimiento de un género, en este caso, ¿no? A nivel político, pero eso detrás tiene un trasfondo ético, filosófico, y lo mismo con otras razas, ¿no? No se les consideraba en muchas culturas, dependiendo de tu raza. E incluso nos estamos planteando ahora qué pasará con los que vengan dentro de 2 siglos, cosa que no se planteaba esa pregunta antes, ¿no? Entonces, podríamos decir que nuestro horizonte moral, ético, ha ido evolucionando. La pregunta es cómo ha evolucionado, hasta dónde puede evolucionar y qué implicaciones tiene esa evolución. Y eso es lo que os voy a plantear ahora yo, dejando la pregunta abierta, porque yo no tengo la respuesta. Esto es un debate abierto. Entonces, no sé si tenéis sobrinos o hijos, algunos pequeñitos todavía, bebés, ¿no? Pero sabéis muy bien, si habéis estado cerca de un bebé, que cuando nacemos, porque todos hemos sido bebés, somos enormemente, podríamos decir, egoístas, ¿no? Nos preocupamos por estar calientes, que nos limpien, comer, dormir, yo, mis necesidades, ¿no? Y poco a poco, en la convivencia, en la educación de la familia, nos vamos como abriendo un poco y vamos tomando en consideración, pues de repente tengo hambre, pero me tengo que aguantar. O me estoy meando, pero no, pues espérate, y ahora irás al baño, ¿no? Y ya controlas los esfínteres, que es un proceso nada fácil, como saben mucha gente que ha tenido niños. Y entonces pasamos de esa fase, que podríamos decir egoísta, a una fase que podríamos llamar, aunque suene muy mal, nepotista, ¿no? El nepotismo es colocar a tus familiares y amigos, ¿no? Bueno, pero el nepotismo, si lo piensas, es un avance, ¿no? Yo ya incluyo a mis hermanos, me espero, comparto la comida con ellos, ¿no? Con la ropa, lo que sea. Luego aparece ese fenómeno de la amistad cuando vamos al colegio. Me empiezo a preocupar por gente que no tiene nada que ver con mi familia. Y así vamos avanzando según crecemos y en la historia vemos como distintos modelos de relación entre los seres humanos. Por ejemplo, hay un modelo que es el del tribalismo. Hay muchas sociedades tribales todavía, donde mi familia extensa es mi tribu. Es mi tribu, primos, primos segundos, primos terceros, son los míos. Entonces yo me preocupo de ellos, ellos se preocupan de mí, ¿no? Los incluimos en nuestro horizonte ético. Incluso podríamos decir que el tribalismo, si avanza y se amplía, iría hacia una especie de etnocentrismo, ¿no? Donde no solo la tribu, sino la etnia o la raza, ¿no? La raza que mencionaban por aquí. Yo considero iguales, con responsabilidades, ¿no? Y deberes y derechos, a los que son como yo, que puede ser mi raza o puede ser mi tribu, ¿no? Cuando se habla de los griegos como la primera democracia, sabéis que estaban hablando de varones, blancos, propietarios y dueños, o sea, propietarios, dueños de algo, y entonces entre ellos sí que había una igualdad, ¿no? Y había un sistema democrático. Ese es el origen de lo que llamamos ahora la democracia, pero era un planteamiento en el fondo clasista, racista, diríamos, ¿no? Ahora, aunque nos suene muy mal. Bueno, y entonces el ser humano va avanzando hasta que surgen esas propuestas que podríamos llamar de tipo humanista, donde el criterio ahora para incorporarte a mi horizonte ético, a mi círculo, es que seas un ser humano. Da igual que seas rico o pobre, blanco o negro, mujer o varón, niño o adulto. Solo por el hecho de ser un ser humano ya te considero, te valoro moralmente. Y espero que sea recíproco ese modo de valoración. Y entonces aquí aparecen los humanismos. Pensad, las grandes religiones, el budismo, el judaísmo, el cristianismo, son humanistas. Plantean la igualdad entre los seres humanos, fundamentado no en un principio filosófico, sino teológico, ¿no? Dios Padre, que nos ha hecho hermanos, somos hijos suyos y por tanto nos iguala a todos, en el caso del cristianismo. Pero hay humanismos filosóficos, ¿no? Que basan en otros principios la igualdad, ¿no? ¿Qué pasa? Que luego llegan las corrientes de pensamiento ecologista, que es de lo que hemos venido a hablar aquí. Y entonces lo que nos dicen es que lo que ustedes llaman humanismos, en el fondo son antropocentrismos. Es decir, ustedes están preocupados solo por el anthropos, por el Homo sapiens. Es una única especie, Homo sapiens, que digamos que se ha igualado, en principio, en teoría, sabemos que esto no es del todo así, pero y por tanto critican el antropocentrismo o el especismo. Dicen, hay un sesgo en su valoración moral de la realidad
donde solo incluyen a una especie, al Homo sapiens. Pero ¿qué pasa con la selva amazónica? ¿Qué pasa con el leopardo de las nieves? ¿Qué pasa con las secuoyas? ¿Qué pasa con el río? ¿Qué pasa con el mar Mediterráneo? ¿Deberían o no esas otras entidades ser incorporadas en nuestra esfera de valoración ética? ¿Deberíamos darles una entidad? ¿Deberíamos considerarlas o no? ¿O son solo materia, herramientas que usamos para obtener un uso práctico y cubrir nuestras necesidades? Esa es la pregunta que se plantea, sobre todo en el siglo XX, aunque hay antecedentes. De hecho, hasta aquí, si os fijáis, hemos visto que sí que hay una cierta expansión del horizonte ético, pero es una expansión que podríamos llamar también intraespecífica, solo dentro de la especie humana, y también intrageneracional. ¿Qué quiero decir con eso? Que en el mismo momento que surgen esas preguntas de tipo ecologista sobre otras realidades no humanas y cómo deberíamos considerarlas, surge también la pregunta por las futuras generaciones. Ese sigue siendo un horizonte intraespecífico, antropocéntrico, pero ya es intergeneracional. ¿Qué va a pasar con vuestros tataranietos que no vais a conocer? ¿Deberíamos considerar sus necesidades? ¿Y por qué? Seguro que si preguntamos, unos dirán muchos que sí, algunos que no. Lo difícil es no solo sí o no, sino por qué. ¿Por qué me tengo que preocupar yo de los habitantes del siglo XXIII? ¿Debería preocuparme? Da igual si les dejamos un planeta más o menos deforestado, más o menos biodiverso, más o menos contaminado, ¿o no? Dejo la pregunta abierta. En cualquier caso, como veis, esta es una pregunta que se plantea, estas preguntas, en torno al siglo XX, y como que fuerzan la expansión de la imaginación moral. ¿Qué hacemos con los que vengan después? ¿Y qué hacemos con los que no son humanos? ¿Podemos extinguir otras especies de vida? ¿Podemos transformar radicalmente ecosistemas al completo? ¿Y por qué? ¿Sí o no? ¿Y por qué? Pues no lo sé. Y entonces a partir de aquí aparecen un montón de corrientes de pensamiento que podríamos decir ecologista, no de ecología en el sentido científico, sino ecologista, ecologismos, sentido político, filosófico. Y entonces aparecen muchas corrientes. Y uno de los primeros movimientos que aparecen es lo que hoy día se habla de ello también mucho en política, que es el movimiento animalista, ¿no? Legislación sobre los animales de caza, por ejemplo, ahora que ha salido hace poco, no sé si habéis leído en prensa, ¿no? O los que llaman también planteamientos de tipo zoocéntrico. Dicen, no, hombre, es que el criterio de consideración moral no debería ser que tengas lenguaje y razón, que es el criterio clásico del ser humano. Yo te trato igual porque tú eres como yo, tienes razón, tienes un lenguaje, el resto de formas de vida no. ¿O sí? No tienen nuestro lenguaje, ni razonan como nosotros, pero tienen sensibilidad, tienen capacidad de sufrir. Entonces habrá una serie de filósofos, Peter Singer, igual os suena, que formulan éticas de tipo zoocéntrico. Dicen, el criterio es la capacidad de sufrir, no la capacidad de hablar. Por tanto, tú sabes que está sufriendo un perro si le das con un palo, porque grita, porque sufre. Y eso lo captamos. Y por tanto el criterio sería el sufrimiento. Y nuestro horizonte hay que ampliarlo a todas aquellas especies que son capaces de sufrir, que tienen un sistema nervioso parecido al nuestro. Por lo menos los mamíferos, ¿no? O seres superiores. A diferencia de los vegetales, que no sufrirían. Hay todo un debate ahí también. Y entonces llegan otros y dicen, no, hombre, pero es que eso es muy miope, es muy cortito. El horizonte hay que ampliarlo un poco más todavía. No basta con el sufrimiento como criterio de inclusión moral. Hemos de considerar la vida. Y entonces aquí aparecen lo que llaman las éticas biocéntricas. El criterio, luego tendríamos que ver eso qué significa en la práctica, ¿eh? Pero estamos hablando a un nivel más de planteamiento teórico. El criterio es la vida, no el sufrimiento. ¿Tú qué sabes si una secuoya no sufre? Y además, fijaos, podríamos respetar, entre comillas, a una rata porque tiene un sistema nervioso y talar una secuoya de 2000 años, que si la habéis visto alguna vez es algo espectacular, sobrecogedor. Se dan como aporías conceptuales, ¿no? Contradicciones. Y luego vendría y dirían, hombre, pero es que no tiene sentido lo que estás planteando, porque al final lo que hay que proteger es un ecosistema. No podemos individuos aislados o especies.
Lo que funciona es la Amazonía o la cuenca hidrográfica del Tajo o el mar Mediterráneo o la atmósfera. No tiene sentido decir que nuestra inclusión moral es solo de una especie, sino que lo que hay que hacer es considerar un ecosistema entero como unidad moral de análisis. No sé si me seguís. ¿Alguien se ha perdido que lo diga? Y luego vendrán otros que dirán, no, es que ni siquiera tiene sentido hablar de un ecosistema, sino vivimos en un planeta que está profundamente interconectado. Lo que quemamos aquí se va al aire y dentro de unas horas está a miles de kilómetros. Si destruimos el ozono con los clorofluorocarbonados, da igual dónde se emitan los clorofluorocarbonados, como estuvo pasando durante décadas. Al final los impactos del agujero de ozono los sufrirá todo el mundo. Por tanto, habría que tener como una visión más cosmocéntrica, tener al planeta entero como una especie de entidad única de análisis y, por tanto, considerar al planeta como sujeto de consideración moral. ¿Se sigue bien? Entonces, la pregunta es, ¿seguimos por esa escalera o no? ¿O nos quedamos aquí? ¿Nos preocupamos solo por el Homo sapiens? ¿Por nosotros, los que estamos aquí ahora? Quizá los que vengan vuestros nietos, que vais a conocer quizá todavía. Luego ya. Bueno, pues ahí dejo la pregunta abierta. Dejo la pregunta abierta. Quizá alguien quiere intervenir para hablar yo solo. ¿Alguna espontánea o espontáneo? ¿Cómo suena esto? A mí me suena que, o sea, digas lo que digas está mal. O sea, porque si proteges una cosa no proteges la otra y entonces la vas a dañar. Y entonces si proteges todo de que vivimos, o sea, a mí me suena que no hay manera de hacerlo bien, básicamente. Muy bien. O sea, que esto es tan complejo que igual pues, no asomemos la cabeza muy por encima y sigamos a lo nuestro, ¿no? Haciendo lo que hemos hecho siempre. Y porque es que esto es... No sé. ¿Qué opináis? ¿Alguien reacciona a esa pregunta? ¿A ese comentario? Vamos a seguir. Aquí no se trata de ofrecer soluciones. Si hacéis una asignatura de ciencias, normalmente te dan un problema y tratas de buscar la solución. El problema de la ética es que no hay soluciones. Lo único que tenemos es herramientas de deliberación para tratar de alcanzar consensos. Sabemos que nunca vamos a estar de acuerdo. En la ética y en la política es así. Son otras reglas de juego. Entonces yo aquí no os estoy planteando soluciones, ni siquiera aspiro a alcanzar soluciones, sino que os estoy mostrando algunos de los grandes dilemas, no hay problemas, hay dilemas, que tenemos que enfrentar para, ojalá, ayudarnos a pensar y por medio de la deliberación y el discernimiento alcanzar algún consenso. Cosa nada fácil, como sabemos, incluso a pequeña escala, con temas sencillos. Imaginad a una escala global o incluso a una escala nacional, ¿no? Mirad los parlamentos como están, siempre debatiendo cuestiones sobre las que no se ponen de acuerdo, con opiniones muy divididas, ¿no? Bueno, vamos a seguir. Otra manera de representar esto, si tenéis curiosidad, os paso luego la presentación. Lo podríamos, en vez de hacerlo con una escalera, podríamos hacer con una tabla, ¿no? Y poner aquí algunos de los autores que han planteado estos modelos o estos paradigmas éticos que os he dicho: cosmocentrismo, ecocentrismo, biocentrismo, humanismos, especismos, y a su vez cuál sería la unidad o el sujeto de consideración moral, desde el individuo aislado, yo solo, el egoísmo, hasta unas visiones de tipo casi místico, ¿no? Que consideran el planeta Tierra, ¿no? Incluso hay divinidades, ¿no? Asociadas a planetas, ¿no? Hay hasta visiones espirituales que podrían situarse aquí, ¿no? Y entonces, desde esa visión del planeta como unidad de análisis moral hasta el individuo, pues tenemos toda una escala de propuestas, un gradiente de propuestas. Bien, gráficamente podríamos plantearlo así, ¿no? La ética sabemos que ni siquiera consigue incluir a todo el mundo, sigue habiendo racismo, sigue habiendo pobreza, sigue habiendo exclusión, ¿no? Sigue habiendo situaciones muy duras para gente que vive en el momento presente, no siempre nos respetamos ni nos comportamos éticamente los unos con los otros, pero sí que es verdad que desde la Declaración del 48 de los Derechos Humanos, pues el paradigma, el horizonte, tal y como lo hemos formulado, es el de considerar a todas las personas presentes, considerarlas moralmente. Y eso tiene un reflejo legal, jurídico, que es esa declaración. Eso es donde se supone que estamos. Entonces la pregunta es si hemos o no de ampliar y hasta dónde. Esa pregunta está abierta y deducimos que va a seguir abierta. Cada uno puede posicionarse como quiera.
Bueno, y esto nos introduce en ese ámbito. Yo imparto una asignatura de ética ambiental, dedicamos muchas horas a esto, y aquí no se puede resumir en unos minutos. Simplemente que conozcáis la terminología, es lo que en inglés se llama environmental ethics, sería el ámbito. Y la pregunta también es, este ámbito que surge en el siglo XX, es relativamente novedoso, en el siglo XIV nadie se preguntaba por si los árboles tenían derechos, ¿no? O si es un sujeto de consideración moral, ¿no? El mar Mediterráneo. Eso surge hace poco y surge junto a otra serie de corrientes éticas o ámbitos de la ética, pero aparece una dificultad, y es si simplemente aquí estamos en un pequeño ámbito de la ética, uno más, igual que hay una ética médica, o hay una ética de la empresa, ¿no? O hay una ética del periodismo. Si simplemente hay una ética de temas ambientales, como un área más, una subdisciplina dentro de la ética, o si más bien, cuando empiezas a rascar y a tirar del hilo, tirar de las cerezas, estas cuestiones de ética ambiental quizá nos están planteando cuestiones de más calado, más profundas, de tipo epistemológico, de tipo antropológico, de tipo filosófico. Y ahí es donde os quiero llevar. Ese es el huerto donde os quiero llevar ahora. Podemos simplemente expandir como un ámbito más de la ética, adaptar lo que ya hemos heredado, los marcos éticos previos, o no, o necesitamos uno nuevo, porque este tema es tan nuevo y tan complejo que a lo mejor habría que pensarlo de otra manera, para no quedarnos como vuestra compañera, ¿no? Diciendo, yo qué sé, no sé qué hacer. Bueno, y hay un debate, si alguien tiene curiosidad, este es un artículo pionero, seminal, del año 73, donde se plantea esa pregunta. ¿La ética ambiental es un área más de la ética o es algo totalmente nuevo? La dejo sin responder también la pregunta. Bueno. Lo que es cierto es que los temas ambientales, cuando uno para a preguntarse sobre ellos, descubre que de fondo siempre hay temas por debajo que no se ven muy bien, ¿no? Como cuando conoces a una persona, vas conociendo cosas y luego ves que por debajo pues, hay una historia compleja que tiene sus motivos, sus razones. Y lo mismo pasa con estos debates. Debajo de ellos hay metadebates. O hay cuestiones que son metaéticas, que van más allá de la ética, de qué hacemos con la contaminación. ¿Qué hacemos con la secuoya? ¿La corto o no la corto? Esa es la pregunta que hay en la superficie. ¿Puedo convertir la secuoya en muebles para ponerlos en mi salón? Sí, pero ¿podemos cortar todas las secuoyas y convertir todas las secuoyas en muebles? Pues no sé, sí, no sé. Pero da igual, esa pregunta, debajo de esa pregunta, que parece trivial, hay otras preguntas más importantes todavía, que tienen que ver con esto que os digo, la antropología, la epistemología. Conceptos como valor intrínseco y valor instrumental. Nosotros consideramos a otro ser humano como igual y decimos que tiene dignidad, derechos, igual que yo, y podemos fundamentar eso en un concepto filosófico como es el del valor intrínseco. Tú tienes un valor intrínseco en ti misma, en ti mismo, independientemente de tus conocimientos, independientemente de tus capacidades. Porque si yo te reduzco a tu valor instrumental, estoy haciendo como hago con los objetos, que los uso y cuando ya no los necesito o ya no me ofrecen una función determinada, los descarto y los tiro. Sería la esclavitud. La esclavitud sería la transformación de un ser humano en su valor instrumental, como animal de carga, por ejemplo, ¿no? Entonces ahí reduzco, simplifico el ser humano a un único valor, que sería el valor instrumental en este caso, cuando decimos que los seres humanos no solo tenemos valor instrumental, que también, sino que además hay algo intrínseco, independientemente de nuestros conocimientos, de nuestras capacidades, que nos da dignidad y nos otorga derechos, ¿no? Y lo fundamentamos así, filosóficamente. Bueno, pero esto está lanzando esta pregunta también a otros ámbitos. ¿Podría otras formas de vida, otros organismos, tener algún tipo de valor intrínseco o un grado de valor intrínseco, aunque no sea pleno como el nuestro, o no? ¿Podemos establecer un gradiente de valor? Es una pregunta metaética, porque según cómo respondamos a esta pregunta, de tipo más epistemológico, de tipo más metafísico, responderemos a la pregunta ética después.
O lo mismo con esto. Normalmente tenemos la tendencia a pensar que yo soy un sujeto que se relaciona con otros sujetos cuando son seres humanos. Cuando no son seres humanos, como una mesa, ¿no? La relación que se establece es de sujeto-objeto. Entonces yo la utilizo para sentarme, para apoyarme, para escribir, lo que sea, ¿no? Entonces la pregunta es, ¿con otras realidades no humanas podríamos tener una relación sujeto-sujeto? ¿Con un perro? Si tenéis perros, ¿es un objeto? ¿Es un sujeto? ¿Y en qué medida es un sujeto igual que el sujeto humano? ¿Y el mar? ¿Y la atmósfera? Simplemente nitrógeno, oxígeno, neón, argón. No os diría lo químico, pero podemos ir más allá. ¿Qué es la Amazonía? ¿Qué es el bosque de Balsaín? ¿Solo un objeto o una colección de objetos? ¿O tiene una dimensión subjetiva? Bueno, como veis, estoy saliendo de la ética, estoy llegando a temas que puede parecer muy filosófico, pero están debajo del debate ético ambiental. Y otro ámbito donde también creo que conviene pararse, y más en un foro como este, de razón abierta, que uno de sus pies es la antropología. Es decir, antes de responder esas preguntas, nos tendríamos que preguntar ¿quién soy yo? ¿Y qué hago aquí? Pregunta típica, ¿no? de un retiro, ¿no? Espiritual, pero también una pregunta de tipo antropológico, filosófico y ético. ¿Quiénes somos nosotros? ¿Quiénes somos los seres humanos? ¿Alguien se atreve a responder esa pregunta? Si le preguntamos a un biólogo, dirá, bueno, a lo largo de la larga historia evolutiva del planeta surgen, tras la extinción de los dinosaurios, hay una radiación evolutiva de los mamíferos, ¿no? Y de ahí hay un grupo de homínidos del cual provenimos nosotros, que podemos, ¿no?, rastrear mediante investigaciones, ¿no? ¿Somos eso? Sí. La pregunta, ¿solo somos eso? ¿Qué más somos los seres humanos? El biólogo diría Homo sapiens sapiens. Te contaría todo el rollo de la historia evolutiva, ¿no? Desde las primeras algas unicelulares, estas, ¿no? Eucariotas, ¿cómo era aquello? Y hasta aquí estoy yo. Ese soy yo. ¿Qué pensáis? ¿Esa definición, esa explicación del ser humano basta? Venga, no seáis tan tímidos. ¿Qué otra manera habría de explicar, de expresar quiénes somos? Racional, ¿no? Ser racional no es solo un subproducto aleatorio de la evolución, o sea, ¿no? Si en plan darwinista radical. O sea, un ser racional con capacidad de decidir, oportunidades, libre, dignidad. Y respecto a nuestra relación con lo no humano, vamos a decirlo así. Respecto a lo no humano, ¿qué somos? ¿Quiénes somos? O sea, yo soy el dueño de esto, ¿no? Me lo he comprado. Si no quiero, lo tiro. No lo voy a hacer porque está bien todavía, me lo voy a guardar, ¿no? ¿Verdad? Soy el dueño de este chaleco. Respecto al mundo, ¿yo qué soy? ¿Tú qué eres? Venga, hombre, biotecnólogos. Una palabra rápida, no hace falta una parrafada. ¿Qué soy? Intentad pensar en una palabra. ¿Yo quién soy aquí, en este mundo? Estoy un tiempo corto. Evolutivamente, la historia del planeta es un instante. Millones de años de historia. Yo, como mucho, 80, 90 años. Ahora nos prometen que 100 probablemente, pero da igual. En el fondo no es mucho. ¿Yo quién soy? Venga, yo voy a provocaros y voy a deciros la versión cientificista. Yo soy una especie. Ya está. Una especie más entre miles de millones de especies que nos acompañan. Bueno, pues ya que nos lanzáis, os lo digo yo. O sea, yo os digo algunas posibles respuestas. Como veis, esto va a tener implicaciones éticas. Empezó hablando de la ética y nos topamos con como callejones sin salida, ¿no? Aporías conceptuales en la ética. Pero es que igual, antes de la ética, tenemos que hacer preguntas, como os decía, ¿no?, de tipo epistemológico, como relaciono, como conozco, ¿y quién soy? Tipo antropológico, ¿yo quién soy? ¿Quiénes somos nosotros? Además de Homo sapiens sapiens, ¿quiénes somos? Y según cómo respondamos a esta pregunta, nos acercaremos de una manera o de otra al debate ético. Yo podría decir que yo soy el dueño, nosotros, el ser humano, es el dueño del planeta.
El dueño es propietario y el dueño hace lo que quiere en su casa, ¿no? Si quiero pintar de color, lo pinto. Si quiero cambiar el mueble, lo cambio. Si quiero tirar el coche y que ser chatarra, porque es mi coche, ¿no? Eso es un modo de pensar sobre mi relación con objetos, en este caso. Si yo esto quiero, ahora voy, lo quemo y nadie me va a decir nada, porque es mío, soy el dueño. O, puestos en plan ya un poco heavy, ¿no? Yo soy un dominador, ¿no? Como cuando existía la esclavitud, yo soy el dueño de otra persona, yo le puedo matar. Yo puedo usarla como animal de carga. ¿Por qué? Pues yo soy el dueño, tú eres el esclavo. O no. A lo mejor resulta que yo me imagino como un gestor, un propio de la economía, de la ingeniería. Yo no soy el dueño, yo gestiono. Yo gestiono. Entonces, si yo gestiono el planeta Tierra, raza humana, entonces utilizo un modo distinto de plantear las cuestiones. A lo mejor ya introduzco criterios, ¿no? Como os he dicho, el de sostenibilidad. Voy a gestionarlo eficientemente para poder seguir extrayendo recursos. Como va a venir mi hijo después y yo voy a morir, pues voy a ir con cuidado, no me lo voy a cargar todo para que él pueda seguir teniendo, ¿no? Alimentos, ropa. Pero soy un gestor. ¿Quién soy yo? ¿Qué soy? ¿O no? O yo soy un perfeccionador, yo soy como un jardinero, ¿no? Que incremento la biodiversidad y la belleza, ¿no? Y cuido, ¿no? Sería otra metáfora antropológica para expresar quiénes somos los seres humanos. O yo soy un habitante junto a otras especies, ¿no? Que cohabitamos, compartimos este espacio común que le llamamos planeta. O yo soy un pasajero, como un peregrino. Si vas y hacéis el Camino de Santiago, pues la mentalidad del peregrino es muy distinta de la mentalidad del que está estable allí en tu barrio, en tu pueblo. Yo estoy de paso, llevo muy pocas cosas. Tengo una huella muy pequeña, ¿no? Voy andando, cojo lo que necesito solo, no acumulo. Peregrino, si nos ponemos en plan poético. Entonces, según cómo respondamos a esta pregunta de quién soy yo, quiénes somos nosotros como especie, responderemos de maneras distintas a la pregunta ética sobre cómo me relaciono con los seres humanos futuros, con otras formas de vida no humanas. Por eso, un autor también, si alguien tiene curiosidad, Holmes Rolston, yo os recomiendo, un libro cortito sobre la ética ambiental. Él viene a decir que la ética ambiental aparentemente es una subdisciplina de la ética, pero que cuando uno se para se da cuenta de que plantea cuestiones profundas sobre quién y qué cuenta moralmente y por qué. Lo que os he tratado de expresar aquí este rato, esta mañana, ¿no? Y esto requiere reexaminar lo que entendemos como la relación entre el ser humano y la naturaleza. ¿Qué presuponemos que es esa relación? ¿Cómo presuponemos que es? ¿Es una relación entre sujetos y objetos o no? ¿Hay algo subjetivo también ahí, en la naturaleza? ¿Quién presupongo que soy yo? ¿Dueño, dominador, gestor, peregrino, habitante? ¿Algún comentario hasta aquí? Nadie, no he oído ningún ronquido, lo cual es esperanzador. Tampoco. Vale, y con esto nos quedan unos minutos solo y ya termino. Lo último que quería plantear es otra cuestión muy sencilla que no sé si os habéis planteado o si os lo han formulado así en las clases de ética. Seguro que habéis tenido clases de ética, ¿no? En vuestra formación. Esto no sirve solo para lo ambiental, sirve para cualquier decisión que tengáis que tomar en la vida. Cuando pensamos en los actos de tipo ético o de actos de tipo moral y tratamos de evaluar o emitir un juicio sobre esos actos, habría como una serie de elementos estructurales. Suena muy teórico, pero veréis que es muy sencillo esto. Es decir, hay alguien que hace algo que tiene consecuencias. Si yo dejo esto aquí, eso es un acto, pero eso no tiene consecuencias, ¿no? Así de tipo ético. Tiene consecuencia física y es que un objeto, ¿no? Por la ley de la gravedad, pues desciende y hay una mesa y ahí para, ¿no? Pero si yo le robo a un miembro de esta sala, eso sí que es objeto de una valoración moral, ¿no? En principio, ¿no? ¿Por qué? Es un acto también físico, ¿no? Yo cojo una carpeta y me la llevo.
Igual que puedo coger esto y dejarlo ahí. Pero eso tiene una connotación distinta, porque yo he robado. Y robar, en la mayor parte de tradiciones filosóficas y religiosas, se percibe como un acto inmoral o no ético. Ahora bien, ¿cómo puedo evaluar ese acto? Lo puedo evaluar de distintas maneras. Puedo evaluarlo, juzgarlo, fijándome en la persona que comete el acto. Oye, tú, Jaime, eres un ladrón. ¿Cómo robas? O bien puedo fijarme en el acto mismo. Robar está mal, da igual que sea Jaime o Pepito. Robar en sí mismo, somos capaces de captar eso. Es criticable. ¿No? O podríamos fijarnos en las consecuencias. Jo, es que le hemos robado ahí, lleva toda la documentación. Fíjate eso, lo de derivadas que va a tener. Ahora va a llegar con angustia, ansiedad, no va a encontrar los papeles, eso le va a poner un problema en su lugar de trabajo. Entonces, puedo fijarme en las consecuencias del acto a la hora de evaluar ese acto, ¿no? Bueno, pues ahí tenemos, como dicen en inglés, in a nutshell, ¿no? Muy resumidamente, las tres grandes escuelas éticas, que seguro que habéis oído hablar de ellas. Hay una que es llamada ética de las virtudes, que se remonta a Aristóteles, Santo Tomás, que se fija sobre todo en el sujeto. Y aquí se habla de vicios y virtudes, de carácter, de configuración del carácter. Si yo robo, me volveré un ladrón. Si yo hablo bien, me convertiré en una persona que habla bien. Es un poco como la metáfora del deportista. La ética se compara al deporte ahí. Yo me ejercito y entonces adquiero virtudes o vicios, depende. Luego habría una ética principalista que se basa en grandes principios, que de ahí viene Kant, ¿no? Kant, por ejemplo, es el modelo, ¿no? de ese planteamiento ético, donde hay el decálogo, no robarás, no matarás, ¿no? En el caso de la Biblia, pero también en otras escuelas éticas. Hay grandes principios que somos capaces de captar con nuestra conciencia y que nos dicen si se puede o no se puede hacer algo. Y entonces se habla del bien y del mal. Y de ahí se habla también el imperativo categórico. Si tú no puedes universalizar el acto de robar, robar está mal. Y luego están las consecuencialistas, las éticas que se fijan en las consecuencias de los actos. Aquí está Bentham, no sé si os suena, Stuart Mill, estos autores anglosajones que dicen, no, va, déjate del bien y del mal. Tú fíjate en las consecuencias y vamos a hacer un cálculo y a lo mejor interesa, porque igual habría que haber matado a Hitler. ¿Habría que matar a Hitler si hubiera podido alguien? ¿Por qué? Si matar está mal. ¿No lo captas que matar está mal? ¿Y te vas a convertir en un asesino, como te acostumbres a matar a gente? Porque habéis dicho que sí. ¿Quién ha dicho que sí? Habéis dicho varios. A ver, ¿quién ha dicho que sí? ¿Por qué? ¿Por qué sí que habría que matar a Hitler? Si pudiéramos, pudiese. Venga, come on. ¿Por qué? Evitarías un mal mayor. Tú estás haciendo un cálculo coste-beneficio, ¿no? Un análisis coste-beneficio, pros y contras. Vamos a morir millones de personas, solo va a morir uno. Hago el sumatorio, positivo. 3,900 y pico mil, positivo, ¿no? Pues sí, hago un cálculo y a veces, quizá, en algunos ámbitos, vamos a ver que la política funciona normalmente con paradigmas de tipo consecuencialista cuando aborda cuestiones ambientales. Vamos a hacer un análisis. Bueno. Ahí tenemos las grandes corrientes. Como no hay tiempo, hay otra tercera, que es lo que llaman las éticas biocéntricas o ecocéntricas, que se basan en otro tipo de planteamiento. Y ahí tendríamos las grandes escuelas para juzgar. Esto lo voy a hacer muy rápido porque no nos da tiempo. Si venís un día a una de las clases, pues os lo explico mejor. Entonces vamos a poner, por ejemplo, un ejemplo que nos puede ayudar. ¿Por qué deberíamos o no deberíamos deforestar el Amazonas al completo? Tenemos la tecnología para ello. Hoy día. Podríamos transformar, pensadlo bien, podemos transformar todos esos árboles en metros cúbicos de madera. Podemos extraer con mayor facilidad los minerales que hay en el subsuelo. Podemos generar electricidad si represamos los múltiples cauces de la cuenca hidrográfica del Ebro. ¿Por qué no hacerlo? ¿O sí? ¿Qué opináis? Venga, ahora tenéis que decir algo, ¿eh? No vale quedaros ahí mirando. Ya nos vamos a comer luego. ¿Habría o no? ¿Qué opináis?
O podéis hacer abogado del diablo. Dice, da igual, no lo tengo claro, pero voy a decir que sí y voy a decir que por qué. O voy a decir que no y voy a tratar de argumentar el por qué no. ¿Alguien se anima? ¿Deforestamos o no la Amazonía al completo? Dicen que no. ¿Por qué? ¿Eh? Que por las consecuencias que tiene deforestar todo el Amazonas. Tiene consecuencias muy positivas. Vamos a producir proteína animal, vamos a meter vacas, vamos a extraer minerales, Ya, pero vamos a extraer madera. Nos morimos todos. ¿Eh? ¿Cómo lo sabes? El CO2 y tal, la atmósfera, Vamos a emitir CO2. claro. La contaminación, O sea, que empezarías a hacer como un balance, ¿no? claro. Y sales perdiendo. Entonces perdemos biodiversidad, emitimos CO2, erosionamos en los suelos, Justo. pero luego hay cosas positivas, ojo, ¿eh? Tendrías que demostrar por qué crees que el balance, el peso de la prueba cae en el lado o en el otro, ¿vale? Pero tú crees que no, que el balance es más bien negativo y por tanto no conviene deforestar todo el Amazonas. ¿Alguien que crea que hay que deforestarlo? Estoy haciendo caricatura, pero nos ayuda a pensar. O que no hay que deforestarlo, pero por otra razón, distinta de la que nos ha dicho, ¿cómo te llamas? Distinta de la que nos ha dicho Darío. ¿Qué opináis? Se me acaba de ocurrir, pero es el hábitat de muchos otros seres vivos. Entonces, pues si te carga el Amazonas, bueno, aparte de que te carga seres vivos, el hábitat de otros muchos. ¿Y crees que eso está mal o algo así o qué? Sí, hombre. El matar a otros seres vivos. Sí. Pero bueno, si no son útiles, si no podemos sacar un rendimiento práctico útil que nos resuelva algún problema, ¿para qué más da? Bueno, O sea, ¿tú crees que el leopardo del Amazonas tiene que ser preservado? ¿Está mal matarlo, extinguirlo? Voy a exagerar. a ver, sí. Son un regalo. Epa, perdón. La biodiversidad es como un regalo también para disfrutar nosotros. Entonces, no sé, si lo matas sin ningún sentido, pues no lo mates, ¿no? No sé. Vale, no está claro, pero parece como... ¿Qué tipo de argumentación está usando? ¿Cómo te llamas? Isa. Isabel, ¿qué tipo de argumentación? ¿Que pensáis que es más utilitarista, más deontológica, más aristotélica? ¿Qué diríais? No está muy claramente formulado, podemos intuir por dónde va. A ver, otra voz femenina. Dinos tu nombre. Amanda. A ver, Amanda. Es dinos. enlazado a lo que ha dicho ella. A ver, a mí se me ha ocurrido por la pirámide trófica. O sea, a ver, a nivel empresarial y tal, a lo mejor te puede rentar. A ver, va a sonar muy frío, pero a lo mejor a nivel empresarial sí te puede rentar deforestarlo. Pero tampoco tienes tú como la potestad de llegar allí y decir voy a deforestar el Amazonas, porque es lo que ha dicho ella, acabas con muchísimas especies que al final ellos no han decidido, o sea, no tienen como ni voz ni voto en ese sentido de decir, oye, te estás cargando donde viven y te estás cargando toda su especie. Entonces no es justo. O sea, tú consideras que hay una cierta subjetividad en esas formas de vida, ¿no? Lo está diciendo implícitamente, ¿no? Que deberíamos de considerar voz y voto, eso es algo que tenemos los seres humanos, ¿no? Y entonces tienen algo de valor intrínseco, quizá no solo instrumental, ¿no? Pensad los conceptos que he sacado a colación, y por tanto estás usando argumentos más bien de tipo principalista, ¿no? Como principios, ¿no? Bueno, bien, entonces, como no tenemos mucho tiempo, efectivamente, podríamos argumentar no deforestar la Amazonía mediante una especie de análisis coste-beneficio, como harían los consecuencialistas, vamos a medir, ¿no? Qué sacamos y qué perdemos. O porque pensamos que la destrucción de la vida y de un ecosistema tan diverso como es la Amazonía está mal, y eso lo podemos captar intuitivamente mediante nuestra razón y universalizarlo, diría Kant, o porque pensamos que cuando ejercemos la violencia y la destrucción, como individuos o como sociedades, nos volvemos destructivos y configuramos nuestro carácter y hacemos de nuestra cultura una cultura de la destrucción. Pero eso sería un argumento que se fija más en el sujeto que realiza ese acto. ¿Se sigue bien? A estas altas horas de la mañana. Vale. Y entonces lo mismo nos lo podríamos plantear, y con esto ya sí que acabo, dos cuestiones muy breves. Famoso tema del vegetarianismo. Si conocéis gente vegetariana o alguien de vosotros es vegetariano / vegetariana, quizá os podéis preguntar por qué. ¿O por qué hay gente vegetariana? Podríamos ser vegetarianos porque nos hemos informado y sabemos las consecuencias de la producción de carne. El impacto, la huella de agua, la huella de metano, la huella que tiene determinadas carnes, y nos explican, según si es vacuno, si es ovino, si es ave,
Y podríamos llegar, mediante un razonamiento de tipo consecuencialista, a defender moralmente una dieta vegetariana. O lo podríamos hacer más bien desde un planteamiento principialista. Matar está mal. Y matar a seres vivos, pudiendo comer proteína vegetal, pudiendo alimentarme, eso está mal en sí mismo, yo lo capto y entonces me hago vegetariano, no porque calcule las consecuencias de ese tipo de dieta, sino porque creo que en sí mismo está mal. O como decía Santo Tomás, es que si nos acostumbramos a ejercer la violencia sobre los animales, es más fácil que la acabemos ejerciendo sobre las personas. Porque el ejercicio de la violencia nos hace violentos. No era vegetariano, pero defendía no usar la violencia gratuitamente contra los animales. Entonces podríamos pensar también que el adoptar, como hacen por ejemplo los hindúes, los sikh, que lo hacen desde un planteamiento espiritual, pero muy conectado con la cuestión de la paz, ¿no? Piensan que esa violencia es algo que se te mete dentro y pudiendo no matar animales, ¿por qué no comer? Pero más bien miran al sujeto. Entonces veis que podríamos converger, en este caso, no son incompatibles. A veces razonamientos distintos te llevan al mismo lugar. Y lo mismo podríamos decir, por ejemplo, con debates que hay ahora contemporáneos encima de la mesa, ¿qué es éticamente correcto? ¿Construir o no construir una central nuclear? Temazo que no está nadie de acuerdo muy bien de cómo plantear la pregunta, ¿no? Problema, residuos radioactivos, marrón que le dejamos a los que vienen luego, responsabilidad intergeneracional. ¿Tiene beneficios? No quemamos combustibles fósiles, emisiones muy bajas, casi, bueno, la construcción y luego hay pros y contras. Podríamos, igual aquí estos dos planteamientos no encajan tan bien, ¿no? Pero vemos por dónde voy, ¿no? O usar renovables y dejar otras fuentes de energía. ¿Es una cuestión ética también y moral? ¿Y por qué? Bueno, pues con este modelo podríamos, ¿no?, argumentar a favor o en contra, y esto para otras muchas cosas, ¿no? Bien, y con esto ya termino. No sé si ha sido una sesión muy comprimida, muy compacta, demasiadas cuestiones quizá, para un rato al final de la mañana después de clase, pero os lo dejo ahí votando, ¿no? Tenemos un reto global muy gordo, que es el reto de la sostenibilidad, que más bien es un conjunto de retos que están conectados, que cuesta a veces de separar conceptualmente, pero lo cierto es que están ahí. No es solo un reto técnico, científico, es también un reto económico, político, moral, filosófico, y es lo que he tratado de mostrar aquí, y por eso también os planteo la necesidad de estas disciplinas humanistas, que a veces pues, en una carrera técnica como hice yo o como estáis haciendo vosotros, no las tienes en el radar, y que sin embargo después te das cuenta de que son relevantes, incluso para resolver los problemas más duros, aparentemente técnicos, ¿no? Y no lo he mencionado porque no me ha dado mucho tiempo, simplemente de pasada al final, también es un reto de tipo espiritual. Y de hecho las grandes religiones están dándole vueltas a este tema. Yo es uno de los temas que investigo. Es decir, cómo desde las tradiciones religiosas se aborda el reto de la sostenibilidad. Hubo un momento de rechazo casi, ¿no?, una fase defensiva, donde estos temas se veían con sospecha, si no indiferencia, pero en las últimas décadas, sobre todo en el caso del catolicismo, a partir de Juan Pablo II, Benedicto XVI, que es cuando empiezan a escribir y a hablar de estos temas, y luego Francisco ahora también, se inicia una fase más reflexiva. Es decir, esto nos tiene que dar que pensar. Es una oportunidad también para pensar de otra manera la religión. Y luego, en la fase que estamos ahora, más propositiva y de acción, de implicación de los actores religiosos. De hecho, por eso estáis aquí en parte, ¿no? Porque este tema, cada vez es más importante, en una universidad como esta, se invita a pensar sobre ello y a tratar de buscar soluciones también. Bueno, entonces la espiritualidad no nos da tiempo, la religión también es un actor importante en este debate que hemos de invitar a hablar con los demás. Y por tanto, y esto sí que es la última, lo prometo, necesitamos una mirada interdisciplinar. Esta es la invitación, yo creo, y la intención también de este foro. No os encerréis en vuestro pequeño ámbito de conocimiento, aunque estéis haciendo grado ahora y te tienes que encerrar para aprobar la asignatura, pero que tu mirada vaya un poco más allá. No te quedes solo en tu pequeño mundo, y articula, digamos, distintas miradas y racionalidades. Muchas gracias. Sí, voy a romper el hielo.
Bueno, lo primero quería agradecerle su intervención, me ha gustado mucho y ha sido sobre todo provocadora, muchas preguntas que han quedado volando, ¿no? Muchas aporías, como decía. Vamos a ver, entre los modelos que ha planteado una ética antropocéntrica centrada en el humano y después cómo este horizonte se ha ido ampliando, ¿no? Mi pregunta es, ¿no sería inevitable, aun teniendo una perspectiva abierta a todo el ecosistema, a todo el universo, no sería inevitable que la ética fuera siempre antropocéntrica? ¿En qué sentido? En cuanto que el ser humano es el único, con palabras de Heidegger, capaz de cuidar del ser. Es decir, el ser humano es el único que puede asumir la responsabilidad de cuidar de los animales, de las plantas, del planeta, etcétera, etcétera. El resto de entes, digamos, no tienen esa capacidad, ¿no? Por eso, de alguna manera, sin caer en un antropocentrismo radical, por así decir, no sería, como ve, la posibilidad de pensar en la responsabilidad humana, por dar alguna clave ética, ¿no? El cuidado del planeta, de otras especies, el ser humano es el único que puede realizarlo. ¿Cómo lo ve esto? Gracias. Hola, hola, ahora sí. Sí, yo creo que las palabras importan, pero también depende el significado que le demos a las palabras. Es decir, si usamos la palabra antropocéntrica como una ética antropocéntrica, pero de ahí se deriva un cuidado, un respeto, ¿no? Un uso racional, prudente, vamos adjetivando el antropocentrismo, yo creo que es válido. Yo creo que es válido, ¿no? el usar ese término. Porque, claro, si nos metemos en el planteamiento biocéntrico, ecocéntrico, también es como una especie de arena movediza, donde ya no sabemos dónde están los límites, ¿no? Entonces, yo no tengo la solución. Yo no sé cuál es la mejor expresión. Lo que sí que es verdad es que necesitamos un tipo de ética que sea consciente de los límites biofísicos del planeta, dicho así en lenguaje más científico, que es algo que no había considerado hasta hace poco. Entonces, yo creo que ese dato hay que meterlo en el análisis ético y eso tiene que ejercer alguna función de restricción de nuestro comportamiento. No podemos seguir haciendo lo que hacíamos hasta ahora cuando no teníamos la tecnología que tenemos ahora. Porque ahora tenemos la capacidad de deforestar la Amazonía, cosa que no la teníamos hasta hace unas pocas décadas, ¿no? O la capacidad de agotar todos los caladeros de pesca del planeta o de erosionar extensiones inmensas, como estamos haciendo, de suelo fértil. Entonces, llamémosle o no antropocéntrico, creo que si la adjetivamos, esa palabra, sí que podríamos reconducir la ética, ¿no? Detrás está el debate que decía si podemos simplemente extender el modelo ético que hemos heredado o necesitamos un nuevo planteamiento. Esto que decía Rolston, ¿no? O sea, yo creo que es muy difícil inventar algo nuevo. O sea, yo más bien me inclino por adaptar el modelo actual, pero introduciendo esas restricciones que os digo, ¿no? De tomar conciencia de que hay límites absolutos, que no se pueden transgredir y que si los transgredimos al final vamos a destruir nuestro propio bienestar también, ¿no? Desde un punto de vista puramente antropocéntrico. O el argumento estético que dabais, ¿no? La belleza, en el fondo es una derivación del argumento antropocéntrico. Es decir, el ser humano no va a poder apreciar esa belleza y va a perder, ¿no? Algo valioso. Pero no lo tengo claro. Si te soy sincero, no lo tengo claro. He leído mucho, le he dado muchas vueltas. No sé si se puede sistematizar en un modelo que resuelva estos temas, porque son tan complejos. Pero Lidia, ¿verdad? Elena, perdón. Elena Postigo, eso. Te he confundido. ¿Alguna otra pregunta, curiosidad, comentario, crítica feroz? Buenas, muchas gracias por la presentación, me ha gustado un montón. Yo soy estudiante de ADE y tenemos ahora que hacer un proyecto sobre sostenibilidad. Entonces, pues mi idea era pues, formarme un poquito, ¿no? En temas más éticos, ¿no? Y claro, en el entorno de la empresa, del mundo del negocio, pues se ve mucho lo que hemos comentado de pues, balance de qué me renta, qué no, que ha salido antes, ¿no? Y claro, siempre está muy por delante pues, el beneficio propio o de tu gente, ¿no? Entonces, ¿qué consejo tienes para poder cambiar un poquito eso y buscar algo, un bien quizá más común, algo que tenga en cuenta más gente? ¿Cómo ves eso? Bueno, yo no soy economista ni tengo formación de alguna asignatura. En ingeniería damos algo de economía, pero no me atrevo a hablar con autoridad. Pero sí que hay dos conceptos
que te podrían ayudar, y pregunta a tus profesores de economía que saben más seguro que yo. Uno es el concepto de tasa de descuento, ¿no? Que es algo que se utiliza en economía para poder estimar el impacto a lo largo del tiempo, ¿no? Es decir, cuánto descontamos del futuro, y dependiendo de lo que descontemos, pues eso nos va a hacer que sea algo mucho más caro o más barato usar un recurso, por ejemplo. Y esto tiene que ver con otro concepto. Lo he explicado mal, pero no sé si intuyes por dónde voy. Y luego el otro concepto es el de externalidad. Habéis oído hablar de las externalidades positivas y negativas, ¿no? En economía ambiental se usa mucho ese concepto. Entonces, por ejemplo, el bosque de Balsaín, volviendo al ejemplo de Madrid, está fijando CO2 y está liberando oxígeno, ¿no? En su crecimiento y en su desarrollo como bosque. O está filtrando el agua que nosotros consumimos en Madrid limpia, filtrada, gracias a que hay una cubierta vegetal y hay un suelo que no está erosionándose y que se filtra y se almacena en el embalse del Atazar y traemos aquí por medio del canal de Isabel II. Entonces, esos servicios que está ofreciendo el bosque de la Sierra de Madrid, nosotros no le estamos pagando dinero, pero estamos disfrutando de esos beneficios. Nos está filtrando el aire, nos está fijando CO2 y nos está dando agua limpia. ¿Se sigue? Eso es lo que llaman economistas externalidades positivas. Entonces dicen, ¿por qué no ponemos un precio real a las cosas? Igual que a mí no me regalan esto en una tienda, sino que tengo que pagarlo, no demos por supuesto que tenemos agua limpia o aire limpio. Vamos a pagárselo. Y entonces computemos eso en nuestros balances. No sé si sigues un poco la lógica, y eso se llama externalidades positivas y negativas. O al revés, usted está contaminando el aire y está generando un problema de salud pública, porque hay más asma, hay más problemas respiratorios, que eso la Seguridad Social luego tiene que gastárselo con Ventolin, con operaciones y con tratamientos. Por tanto, usted, vamos a poner un impuesto si hace determinada actividad, y eso le vamos a llamar, ¿no?, una externalidad negativa que hay que cobrar a la gente, ¿no? Entonces los economistas dicen, vamos a resolver esto mediante mecanismos de mercado. Y entonces hay toda... Si alguien sabe más de economía, que me corrija, porque yo no me muevo bien ahí. Pero intuyes un poco por dónde voy, ¿no? Y lo de la tasa de descuento tiene que ver con eso también, ¿no? Por ejemplo, los mercados de emisiones de CO2, ¿no? Entonces hay respuestas, y por eso la economía es importante aquí, ¿eh? Mucha de la regulación ambiental viene, casi toda creo, ¿no? Son transposiciones de directivas comunitarias. O sea, entonces hay una regulación que viene de Bruselas y aquí la aplicamos, ¿no? Y ahí necesitamos legislación y necesitamos herramientas también de tipo económico. ¿Te he respondido más o menos? Pues por ahí iría yo. Si queréis añadir, aquí hay mucho conocimiento acumulado, eso es solo el mío. Aquel científico japonés que llegó a la conclusión de que había que preguntarles finalmente a los filósofos. Yo te quería preguntar por la importancia del diálogo. Es decir, este es un problema global, en primer lugar, de todo el mundo, y tiene una aproximación, un acercamiento muy interdisciplinar, ¿no? Entonces, te quería preguntar eso, ¿no? Si crees hasta qué punto es muy importante escuchar, entender, conocer los otros puntos de vista de las otras disciplinas, de la economía o de la ciencia o de la ética, de la teología también, de la belleza, de la creación, ese tipo de cosas, ¿no? Todas esas miradas, ¿no? Es decir, la importancia del diálogo, que no sé qué opinas de eso. Bueno, opino que me parece fundamental. Es lo que estamos tratando de hacer aquí, ¿no? Este es un pequeño, bueno, es más un monólogo que un diálogo, pero pretendía ser un diálogo, ¿no? O al menos poner en relación dos logos, dos modos de acceso a la realidad, de conocimiento, diálogos, dos logos, ¿no? O acceder a otro tipo de lógica, a otro tipo de razonamiento, que no es la de la bioquímica, no es la de la física, no es la de la geología, la que sea, sino abrirse a la filosofía, abrirse a la ética, abrirse a la antropología. Entonces el diálogo me parece fundamental. Que no es nada fácil, ¿eh? Mirad, volved de nuevo al ejemplo de los parlamentos o en Europa, ¿no? Tenemos una guerra porque no han dialogado. Dos países están matándose, miles de personas, con un impacto económico, ambiental también tremendo, por la incapacidad para dialogar. Ese es el caso más dramático, pero eso pasa luego en el ámbito personal, entre amistades personales que se rompen porque no ha habido diálogo, o las familias, o a nivel social, en torno a una ley. Entonces el diálogo quizás sea el gran reto que tenemos, ¿eh? Pensamos que aquí lo más importante es sacarse un grado, que es importante, ¿no? Aprobar, tener buenas notas, pero si no adquirimos herramientas de diálogo, dialógicas,
aprendemos a razonar con otras lógicas, no voy a entrar en el mundo del otro, no voy a entrar a resolver los grandes retos, ¿no? Y esto sirve a nivel personal, pero también a nivel global, a todas las escalas, ¿no? Entonces yo creo que lo del diálogo y que tengáis un espacio como este, de razón abierta, de espacios de diálogo, me parece fundamental. Bueno, yo ya no sé si para terminar o no, pero siguiendo con este razonamiento, y primero agradecerte la conferencia que me ha encantado, esto yo creo que estamos todos de acuerdo. Hace falta diálogo, es interdisciplinar, por supuesto, pero me ha gustado el título, el reto de la sostenibilidad. En el mundo en el que vivimos, tal y como está la situación geopolítica en este planeta y demás, porque una cosa es Europa, pero esto afecta a todo el planeta. Entonces, efectivamente, este es un reto y un reto importantísimo. Yo creo que, no sé, ¿qué opinión de todos los actores implicados en llegar a tomar alguna decisión a este respecto para avanzar del mejor modo posible? ¿Es la economía quien realmente lo va a delimitar o a limitar, mejor dicho? O sea, yo creo que tenemos que ser optimistas, y más vosotros sois toda gente muy joven, yo ya cada vez soy menos joven, y hemos de mirar los ejemplos que han funcionado, aquello de las buenas prácticas. Mencioné el ozono. El ozono era un problemón en los años 80 y sustituimos los clorofluorocarbonados por hidrofluorocarbonados y otros productos y conseguimos revertir ese proceso de degradación. Está mejor la capa de ozono que hace 30 años. Hemos conseguido mejorar la calidad de las aguas residuales. Antes el Manzanares era una cloaca, y ahora se puede pasear por al lado. Hemos incrementado la cubierta vegetal forestal en este país, yo vengo de ahí, de ese ámbito, ¿no? Es decir, que hay muchos aspectos positivos, ilusionantes, donde uno puede decir, mira, yo veo un horizonte laboral, yo veo que puedo contribuir en un pequeño ámbito, y eso es muy ilusionante, ¿no? Porque si no, el discurso ecologista a menudo ha pecado, yo creo, de catastrofismo y de quedar atrapado en la negatividad y en la impotencia, ¿no? Entonces, el abrir, me estoy yendo un poco por las ramas, pero creo que eso es fundamental, el plantear esto como un reto, no como un problema solo, es un problema, hay muchos problemas, ¿no? El plástico es un problema, están los océanos llenos de plástico, pero vamos a ver qué podemos hacer para producir productos de otra manera, para reutilizar ese plástico que ya está ahí fuera, ¿no? Bueno, y eso requiere innovación, requiere un cóctel de medidas, o sea, requiere de políticos, requiere de legisladores, requiere de científicos, requiere de técnicos, requiere de movimientos de la sociedad civil. Hay cosas que han cambiado porque la opinión pública empuja y la gente ve las cosas de otra manera. Yo cuando estaba a vuestra edad, la gente fumaba en la universidad, dentro y fuera de los campus, y olías a tabaco todo el día, cosa impensable ahora. Y ha habido un cambio de la cultura, la gente ya está prohibido, y es evidente ahora, no era evidente hace 40 años, ¿no? Es evidente que no vertemos residuos a las aguas de los ríos ya como antes, ¿no? Entonces sí que hay cambios, y a mejor en muchos aspectos, ¿no? Lo que pasa es que hay retos muy complejos que se nos van de las manos, globales, pero hay otros que sí que podemos, ¿no? A nivel personal, a nivel institucional, una institución, a nivel regional, ¿no? Entonces yo creo que hay que plantearlo como algo ilusionante, en lo que se puede implicar y en lo que hay además un montón de salidas laborales ahora. Los departamentos de sostenibilidad están eclosionando en un montón de empresas, pidiendo gente cualificada, formada, y eso requiere que os metáis en otros ámbitos, más allá de vuestro ámbito concreto, vuestro grado, etcétera, ¿no? Y bueno, yo en eso os animo y os ilusiono todo lo que puedo. Muchas gracias, porque una gran parte del público están ahora implicados en hacer unos proyectos justamente en este sentido. El Lima 2030 que llamamos, así que ya os está dando las pautas de lo que tenéis que hacer. Esperamos las propuestas la semana que viene. Muy bien. Bueno, no sé si queda... Bueno, pues nada, agradecer a Jaime y a todos vosotros la asistencia y hasta la próxima. Gracias.